Hoy que escuchamos el Evangelio conocido como de la oveja perdida, al pensar en estas ovejas perdidas pensamos en esa alma que, seducida por las atracciones fatídicas del pecado, se ha ido por caminos tortuosos de perdición, huyendo de la misericordia de Dios y del cuidado de sus pastores. Pensamos en esa oveja negra, en esa oveja descarriada, que por su mente nublada, por su gran extravío, se ha alejado del redil. Pero debemos considerar que no hay una sola clase de ovejas perdidas, porque hay ovejas que sí, se alejan, pero hay otras que sus pastores las pierden, y otras que de plano hasta las corren. Piensa por un momento en aquellas personas que han ido alejándose del redil, que han ido alejándose ya sea de la comunidad o de plano de la práctica de la fe, y trate de identificarlos con alguno de estos 5 tipos de ovejas perdidas, que son la oveja perdida, la oveja rendida, la oveja herida, la oveja corrida o la oveja prohibida. El primer tipo, sí, la oveja perdida. Es una oveja que se perdió, pero como me decía mi madre cuando era niño y llegaba quejándome de que, ¡ay! Se perdió un cuaderno, se perdió el control. A ver, las cosas no se pierden solas. ¿Dónde las dejaste? Acuérdate, no se perdió, tú las perdiste. Pues muchas de esas que llamamos ovejas perdidas no se perdieron ellas. Las perdió quien era el responsable de guiarlas, de cuidarlas. Pienso en todos aquellos que se comprometieron a guiar en la fe el proceso de una persona, de un niño, de un joven, padrinos, catequistas, sacerdotes, maestros, padres, y que pues nada más pasada la ceremonia, nada más pasado lo más básico, dejaron de preocuparse por ellos, dejaron de buscarlo, de corregirlo, de acompañarlo, y pues claro, una fe demasiado básica tenderá a perderse. Pienso también en aquellos miembros de la comunidad que, cuando se alejaron, nadie los buscó, nadie los hizo sentirse importantes, por lo tanto llegaron a la conclusión de que no hacían falta, y como a nadie le gusta ser parte de la masa anónima, donde no importas, donde no tienes nombre, donde eres descartable, reemplazable, pues allí es donde muchos se pierden, porque quien debía cuidarlas las perdió. Está también la oveja rendida. Son aquellos que se cansaron, se hartaron, se agotaron, sea porque se cansó de que solo quisieran quitarle su lana, porque se cansó de que solo la regañaran, pero no la escucharan, se cansó de entregarlo todo y no recibir sino críticas, no recibir un mínimo reconocimiento. Sí, aquellos que estuvieron allí participando con entusiasmo, queriendo trabajar, pero cuando no fueron valoradas, cuando no fueron sostenidas y guiadas por sus pastores, se cansaron y mejor se retiraron a donde creyeron que podían dar más fruto. También está la oveja herida, aquella que se alejó resentida, lastimada, quizá hasta escandalizada. Aquellos que recibieron un mal testimonio de quienes debían ponerles el ejemplo, aquellos que por calumnias o por lo que están siendo señalados por los demás injustamente, prefirieron retirarse, porque si alguna vez se acercaron atraídos por la fuerza y la belleza del Evangelio, se retiraron cuando sintieron que no había nadie que se lo tomara en serio. Quienes lo predican no lo viven. Aquí donde hablan de misericordia, de verdad, de amor al prójimo, es donde menos lo viven, porque se devoran unos a otros, porque se cometen cosas que ni siquiera una persona sin fe las haría. Y por eso, heridos, resentidos, con grandes huellas en el alma, se retiraron de un ambiente tóxico y hostil. Está también la oveja corrida. Esa no se perdió, la echaron fuera.
Y aquí hay de tantos tipos. Desde aquella persona que se acercó a la iglesia buscando misericordia y consuelo, pero literal la corrieron. ¿Por qué? Porque estaba en situación irregular, porque su situación familiar y personal no era la ideal, quizá por su orientación sexual, o por su condición humilde, por su aspecto, por su pasado, por sus antecedentes. La corrieron, la echaron fuera. Aquellos que le cerraron las puertas por una injusticia, las puertas del sacerdocio o de la vida consagrada, que los echaron del seminario, los echaron del convento o les impidieron ya ejercer su ministerio, tantas veces solo por malos entendidos, calumnias, por ser incómodos para alguien. No es que se hayan ido, ellos querían estar, pero los corrieron. Y por último, la oveja prohibida, esa que no se perdió, sino que ni siquiera la dejaron entrar. Le dijeron que no era bienvenida, nuevamente por su condición, por sus antecedentes, por su pasado, por no reunir el perfil según aquellos que se sienten dueños y creen que son la aduana, que dicen tú sí puedes acercarte a Dios, tú no mereces, tú no reúnes los requisitos, y que en lugar de facilitar el encuentro con Jesús, son un obstáculo para eso. Bueno, ¿conoces a alguien que sea alguno de este tipo de ovejas? O tal vez tú que estás escuchando esto, a ti te dicen la oveja perdida, porque hace tanto te has alejado. Pero mira, si estás escuchando esto, puede ser señal de que al menos remotamente hay un anhelo de regresar. Hay fe en ti y quisieras volver, pero sea que estás tan herida, sea porque te cerraron las puertas, sea porque te perdieron, estás tan decepcionado que crees que estás mejor así, que es mejor no volver. Pero yo te recuerdo que tu buen pastor, Jesús, nunca se ha olvidado de ti, nunca ha dejado de buscarte, y quizá este es un medio para decirte, vuelve al redil, porque quizá es necesario que recuperes la fe, no solamente en Él. Quizá en Él nunca la perdiste, sino la fe en las personas que te lastimaron o te descuidaron. Pero recupera la fe en que las personas pueden cambiar y que no todas las personas serán como aquellas que te hicieron alejarte. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vuelve, tu buen pastor te está esperando.